¿Te has preguntado por qué tu mente parece ser tu mayor cárcel? Pensamientos que no callan, miedos que te atrapan, una voz interior que no te deja en paz. No estás solo. Millones luchan contra esto todos los días, pero hay una salida. Este video no es teoría. Es un método probado para recuperar el control. Aprenderás a identificar lo que te mantiene atado y cómo soltarlo. No se trata de evitar el dolor, sino de entenderlo y transformarlo en fuerza. La libertad no es algo que esperas, es algo que construyes. Aquí no hay promesas vacías, solo acciones concretas. Si estás listo para dejar de ser esclavo de tus pensamientos y empezar a vivir, este es tu momento. La decisión es tuya. ¿Vas a seguir atrapado o vas a dar el paso que te liberará? Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que vivía en una celda. No tenía barrotes de hierro, ni candados ni guardianes. Su prisión era invisible pero real, su propia mente. Cada día los pensamientos lo atacaban. No eres suficiente, nunca lo lograrás, el mundo está en tu contra. Intentaba escapar, pero cuanto más luchaba, más fuerte se cerraba la jaula. Un día, exhausto, decidió dejar de forcejear. En lugar de pelear contra sus pensamientos, los observó. Notó que no eran hechos, solo ideas. Comenzó a preguntarse, ¿qué pasa si no les creo? Poco a poco, la celda se abrió. No fue fácil, pero cada paso lo acercaba a la libertad. Hoy, ese hombre eres tú. La celda sigue ahí, pero la llave está en tus manos. Este video es esa llave. No promete eliminar el dolor, pero te enseñará a vivir con él sin que te controle. La pregunta es, ¿estás listo para salir? Detente un segundo antes de continuar. Dite a ti mismo, a partir de hoy, doy lo mejor de mí en todo momento. Comenta, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. ¿Por qué tu mente se siente como una prisión? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu mente se siente como una cárcel? Es como si hubiera una voz en tu cabeza que nunca calla, repitiendo una y otra vez, no puedes, no eres suficiente, y si todo sale mal. Es agotador, ¿verdad? Pero aquí está el secreto. Esa prisión no es real. Son solo patrones de pensamiento tóxicos que has aprendido a lo largo de los años. Y lo bueno es que, si los aprendiste, también puedes desaprenderlos. Imagina esto. Cada pensamiento negativo es como un ladrillo que pones en la pared de tu propia celda. Cuanto más piensas en lo que te asusta o en lo que te falta, más alta se hace la pared. Pero, ¿y si te dijera que tienes el poder de dejar de construir? De derribar esa pared ladrillo a ladrillo. El primer paso es identificar esos patrones. Te enfocas siempre en lo peor que podría pasar. Comparas tu vida con la de los demás y sientes que no das la talla. Te repites una y otra vez que no eres capaz. Estos son los ladrillos, y aunque parezcan sólidos, en realidad son frágiles. Solo necesitas las herramientas adecuadas para romperlos. Aquí es donde entra la conciencia. No se trata de luchar contra tus pensamientos, ni de obligarte a pensar positivo. Se trata de observarlos sin juzgarte. Pregúntate, ¿este pensamiento me está ayudando o me está hundiendo? Si la respuesta es la segunda, es hora de soltarlo. No es fácil, pero es posible. Y cada vez que lo haces, la pared de tu prisión mental se hace más baja. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en lo que te falta, empezaras a valorar lo que sí tienes? Si en lugar de temer al futuro, vivieras el presente. No es magia, es práctica, y cada pequeño paso cuenta. 2. El poder de aceptar lo que no puedes controlar. Imagínate por un momento que la vida es como un río. A veces, las aguas están calmadas y todo fluye sin esfuerzo.
Otras veces, el río se desborda, las corrientes son fuertes y parece que todo se sale de control. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Te aferras a la orilla, luchando contra la corriente, o te dejas llevar, confiando en que el río te llevará a donde necesitas estar? Aceptar lo que no puedes controlar es como soltar esa orilla y permitirte fluir con el río. No significa rendirse, sino entender que hay fuerzas más grandes que tú y que a veces la mejor manera de avanzar es soltar. Piensa en esto. ¿Cuánta energía gastas tratando de controlar lo incontrolable? ¿Cuántas horas, días, incluso años has invertido en preocuparte por cosas que simplemente no dependen de ti? Es agotador, ¿verdad? Ahora, imagina lo liberador que sería soltar todo eso. Imagina la paz que sentirías al enfocarte únicamente en lo que sí está en tus manos. Porque al final del día, lo único que realmente puedes controlar es tu actitud, tus acciones y cómo decides responder a lo que la vida te lanza. Como decía Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. ¿Por qué cargar con el peso de lo que aún no ha pasado o de lo que nunca podrás cambiar? Aceptar no es sinónimo de debilidad, al contrario, es una muestra de fortaleza. Es reconocer que, aunque no puedes cambiar las circunstancias, sí puedes cambiar cómo las enfrentas. Es entender que, aunque no puedes controlar el viento, puedes ajustar las velas de tu barco para seguir navegando. Y eso, amigo mío, es un poder increíble. Es el poder de elegir cómo quieres vivir tu vida, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, empiezas a notar que hay una especie de magia en el desapego. De repente, las cosas que antes te estresaban pierden su poder sobre ti. Las situaciones que te parecían abrumadoras se vuelven manejables. Y lo mejor de todo, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Porque cuando dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar, tienes más fuerza para enfocarte en lo que sí puedes transformar. Así que, la próxima vez que te sientas atrapado en una situación que no puedes controlar, respira profundo y recuerda, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que controlar todo. A veces, la mejor respuesta es simplemente soltar. Confía en que, aunque no entiendas el porqué de las cosas, todo está ocurriendo exactamente como debe ser. Y mientras tanto, enfócate en lo que sí depende de ti. Tu actitud, tus decisiones, tu manera de ver el mundo. Porque al final, la vida no se trata de controlar cada detalle, sino de aprender a bailar con la incertidumbre, de encontrar la belleza en lo impredecible, de soltar lo que no te pertenece y abrazar lo que sí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el verdadero poder no está en controlar todo, sino en aceptar lo que no puedes controlar y seguir adelante con confianza y serenidad. Ese, querido amigo, es el secreto para vivir una vida más ligera, más libre y sobre todo, más auténtica. La mente es un músculo y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 3. ¿Cómo detener el ciclo de pensamientos negativos? Imagina que tu mente es como una habitación llena de ventanas. Algunas están abiertas, dejando entrar luz y aire fresco, pero otras están cerradas, atrapando el polvo y el aire viciado de los pensamientos negativos. De repente, te das cuenta de que estás respirando ese aire pesado, sintiéndote cada vez más agobiado. ¿Cómo abrir esas ventanas y dejar que entre la claridad? La primera técnica es identificar el detonante. Los pensamientos negativos no aparecen de la nada. Algo los activa. Tal vez fue un comentario despectivo, un error que cometiste, o simplemente el cansancio acumulado.
Cuando logras identificar qué desencadenó esa espiral, puedes actuar de manera más consciente. Por ejemplo, si te das cuenta de que estás agobiado porque llevas horas trabajando sin descanso, toma un momento para desconectar. Es como abrir una ventana para que entre aire nuevo. Otra herramienta poderosa es la visualización positiva. Cierra los ojos e imagina un lugar que te transmita paz, una playa, un bosque o incluso un rincón de tu casa donde te sientas seguro. Visualiza cada detalle, los sonidos, los olores, las sensaciones. Este ejercicio no solo te distrae de los pensamientos negativos, sino que también te ayuda a reconectar con emociones positivas. También es fundamental hablarte con compasión. Muchas veces somos nuestro peor crítico. Si un amigo estuviera pasando por lo mismo, ¿le dirías las cosas duras que te dices a ti mismo? Probablemente no. Trátate con la misma empatía y amabilidad. Frases como «estoy haciendo lo mejor que puedo» o «esto también pasará» pueden ser un bálsamo para tu mente. Por último, practica la desconexión digital. A veces, los pensamientos negativos se alimentan de las redes sociales, las noticias o los mensajes que recibimos. Date permiso para apagar el teléfono, aunque sea por media hora, y reconectar contigo mismo. Lee un libro, cocina algo que te guste o simplemente siéntate en silencio. Es como limpiar el polvo de esa habitación mental para que la luz pueda entrar de nuevo. Detener el ciclo de pensamientos negativos no es fácil, pero con estas técnicas puedes abrir las ventanas de tu mente y dejar que entre la claridad. Recuerda, tú eres quien controla la habitación. Abre las ventanas y deja que el aire fresco fluya. 4. La trampa de la autocrítica constante. La autocrítica es un arma de doble filo. Por un lado, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal, pero por otro, puede convertirse en una trampa que nos consume si no sabemos manejarla con sabiduría. Los estoicos nos enseñan que la clave no está en eliminar por completo la autocrítica, sino en transformarla en una aliada que nos guíe hacia la virtud y la serenidad. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones y juicios internos pueden distorsionar la realidad y generar un sufrimiento innecesario. La autocrítica constante suele surgir de una desconexión entre nuestras expectativas y la realidad. Queremos ser perfectos, alcanzar metas inalcanzables y cuando no lo logramos nos castigamos mentalmente. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la perfección no es un fin en sí mismo, sino un camino de mejora continua. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «No te avergüences de recibir ayuda, tienes que cumplir con tu deber, como un soldado en el asalto a una fortaleza. ¿Qué importa si, cojo, subes a la muralla con la ayuda de otro?» Esta idea nos invita a aceptar nuestras limitaciones y a ver la autocrítica no como un juez implacable, sino como un maestro que nos ayuda a identificar áreas de mejora sin destruir nuestra autoestima. Para transformar la autocrítica en una aliada, es esencial practicar la discriminación estoica, separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Muchas veces nos juzgamos por cosas que escapan a nuestra voluntad, como el pasado o las opiniones de los demás. En lugar de eso, debemos enfocarnos en nuestras acciones presentes y en cómo podemos actuar con virtud aquí y ahora. Séneca nos recuerda: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto significa que, al anticipar
Juicios negativos sobre nosotros mismos, estamos añadiendo una carga innecesaria a nuestra mente. Otra herramienta estoica útil es la visualización negativa, que consiste en imaginar el peor escenario posible para relativizar nuestros errores. Si nos juzgamos por no alcanzar una meta, podemos preguntarnos, ¿es realmente tan grave? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Este ejercicio nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y a entender que nuestros fracasos no definen nuestro valor como personas. Finalmente, la autocrítica debe estar acompañada de compasión hacia uno mismo. Los estoicos no promueven la indiferencia emocional, sino la aceptación serena de nuestra humanidad. Como dijo Marco Aurelio, acepta humildemente, suelta con facilidad. Esto implica aceptar nuestros errores sin aferrarnos a ellos, aprender de ellos y seguir adelante con determinación. En resumen, la autocrítica no tiene que ser una voz que nos destruya, sino una guía que nos impulse a crecer. Al aplicar los principios estoicos, podemos transformarla en una herramienta de autoconocimiento y mejora continua, siempre desde la serenidad y la aceptación de nuestra naturaleza imperfecta. 5. ¿Qué es realmente el control mental? No se trata de convertirte en un robot que nunca siente emociones ni de obligarte a pensar positivo todo el tiempo. Eso no es control, es represión. Y la represión, créeme, solo hace que todo empeore. Entonces, el verdadero control mental es algo mucho más profundo y, curiosamente, más sencillo. Se trata de entender que tú no eres tus pensamientos. Esos pensamientos que pasan por tu cabeza, esos miedos, esas dudas, esas críticas, no son tú, son solo eso, pensamientos. Y como tales, puedes observarlos, cuestionarlos, y si no te sirven, dejarlos ir. Imagina tu mente como un río. A veces, el agua está calmada. Otras veces, hay rápidos y olas fuertes. El control mental no consiste en detener el río, eso es imposible, sino en aprender a navegarlo. No te ahogas en el agua, ¿verdad? Flotas. Y si sabes nadar, puedes moverte a donde quieras, incluso cuando hay corriente. Aquí está la clave. No luches contra tus pensamientos. Cuando intentas pelear con ellos, les das más poder. Es como decirle a alguien, no pienses en un elefante, Rosa. ¿Qué pasa? Solo piensas en el elefante rosa. En lugar de luchar, practica la observación. Cuando un pensamiento negativo llegue, no lo rechaces. Simplemente di, estás aquí, gracias por venir, pero no te necesito ahora. Y luego, redirige tu atención. ¿Cómo? Enfocándote en lo que sí puedes controlar, tus acciones. Porque, al final, el control mental no es sobre lo que piensas, sino sobre lo que haces con esos pensamientos. ¿Te sientes inseguro? En lugar de quedarte paralizado, da un paso pequeño hacia adelante. ¿Te sientes abrumado? En lugar de hundirte, respira y prioriza. El control mental es como ser el director de una película. Tú decides en qué escenas enfocarte y cuáles cortar. No puedes controlar todo lo que sucede en el set, pero sí puedes elegir qué hacer con ello. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu mente? No es un camino fácil, pero cada paso te acerca a la libertad. Y recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser consciente, porque la verdadera libertad mental no es eliminar los pensamientos, es elegir cuáles merecen tu atención. 6. ¿Cómo usar el presente para liberarte? Imagina por un momento que tu mente es como una habitación llena de ventanas. Algunas dan al pasado, otras al futuro, y una, justo en el centro, abre hacia el presente, en cual pasas más tiempo mirando. Si eres como la mayoría, probablemente te encuentres atrapado entre los recuerdos de lo que ya fue y las preocupaciones de lo que está por venir. Pero, ¿qué pasa con esa ventana del presente?
¿Cuándo fue la última vez que te asomaste a ella y realmente viviste lo que estaba frente a ti? La ansiedad y el arrepentimiento son como dos ladrones que roban tu paz. Uno te arrastra hacia el futuro, llenándote de ¿qué pasará si? Y el otro te hunde en el pasado, susurrándote ¿qué hubiera pasado si? Pero aquí está el secreto. Ambos solo tienen poder sobre ti si les das tu atención. Y la única manera de quitárselo es anclarte en el presente. Porque el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Es el único momento en el que puedes actuar, sentir, respirar y ser. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has perdido un momento hermoso porque estabas demasiado ocupado preocupándote por algo que ni siquiera ha sucedido? ¿O cuántas veces has dejado que un error del pasado nuble tu capacidad de disfrutar lo que tienes frente a ti? El presente es tu salvación, tu escape, tu libertad. Es el lugar donde la ansiedad pierde su fuerza y el arrepentimiento se disuelve. Porque en el presente no hay espacio para lo que ya fue ni para lo que podría ser. Solo existe lo que es. ¿Y sabes qué es lo más increíble? El presente es un regalo que siempre está disponible para ti. No necesitas pedirlo, no necesitas ganártelo, solo necesitas elegirlo. Cada vez que te das cuenta de que estás atrapado en el pasado o el futuro, puedes volver al presente con algo tan simple como un respiro profundo. Observa lo que te rodea, el sonido de tu respiración, la luz que entra por la ventana, la sensación de tus pies en el suelo. Eso es vivir en el presente. Eso es liberarte. Así que la próxima vez que sientas que la ansiedad te está arrastrando hacia el futuro o que el arrepentimiento te está tirando hacia el pasado, recuerda, tienes el poder de volver al aquí y ahora. Porque el presente no, es solo un momento en el tiempo, es un estado mental, es la decisión de soltar lo que no puedes cambiar y abrazar lo que está frente a ti. Es la clave para vivir una vida más plena, más consciente y, sobre todo, más libre. Porque al final, el presente no es solo un lugar al que vas, es un lugar que creas. Y cuando lo haces te das cuenta de que la verdadera libertad no está en controlar el futuro o en cambiar el pasado, sino en vivir plenamente el ahora. Ese es tu poder, ese es tu escape, ese es tu presente. Cada paso que das te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. ¿Qué enseñanza de este video te impulsa a dar un paso más? Comenta y hagamos crecer juntos esta mentalidad. El 7. La mentira del algún día seré feliz. Hace unos años me encontré atrapado en la trampa del algún día. Algún día tendré el trabajo perfecto y seré feliz, pensaba. Algún día encontraré la pareja ideal y entonces mi vida será completa. Vivía en un estado de espera perpetua, como si la felicidad fuera un destino al que solo se podía llegar después de cruzar una lista interminable de condiciones. Pero un día, algo cambió. Fue durante un viaje improvisado a la montaña. No tenía mucho dinero, ni el equipo adecuado, ni siquiera un plan claro. Simplemente decidí ir. Mientras caminaba por un sendero, respirando el aire fresco y admirando el paisaje, me di cuenta de que estaba feliz. No porque hubiera alcanzado alguna meta grandiosa, sino porque estaba viviendo el momento presente. Fue entonces cuando entendí que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino una forma de viajar. La mentira del algún día seré feliz es peligrosa porque nos mantiene prisioneros de nuestras propias expectativas. Nos convence de que no podemos ser felices ahora, porque aún no tenemos lo que creemos necesitar: más dinero, más éxito, más reconocimiento. Pero la verdad es que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud
Ante la vida, como decía Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro. Esta frase resume perfectamente por qué postergar la felicidad nos mantiene prisioneros. Cuando vivimos esperando que el futuro nos traiga algo mejor, perdemos la oportunidad de apreciar lo que ya tenemos. ¿Cómo cambiar esto? El primer paso es reconocer que la felicidad está en el presente, no en el pasado, que ya no existe, ni en el futuro, que es incierto. Aquí y ahora es donde la vida ocurre. Practica la gratitud por lo que ya tienes, tu salud, tus relaciones, las pequeñas cosas que te hacen sonreír. El segundo paso es dejar de condicionar tu felicidad. En lugar de decir, seré feliz cuando consiga ese ascenso, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para disfrutar de mi trabajo actual? ¿O cómo puedo encontrar significado en lo que ya hago? La felicidad no es un premio que se gana al final del camino, es una elección que puedes hacer cada día. Aprende a celebrar los pequeños momentos. La vida no está hecha solo de grandes hitos, sino de instantes simples, una taza de café por la mañana, una conversación sincera con un amigo, el sonido de la lluvia contra la ventana. Cuando empiezas a valorar estos detalles, te das cuenta de que la felicidad siempre ha estado a tu alcance. Mi viaje a la montaña me enseñó que no necesito esperar a algún día para ser feliz. La felicidad está aquí, en este momento, si decides abrir los ojos y vivirla. Como bien dijo Séneca, no la pospongas. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para ser feliz? 8. ¿Cómo transformar el miedo en acción? El miedo es una de las emociones más paralizantes que podemos experimentar. Nos detiene, nos hace dudar y en muchos casos nos impide avanzar hacia nuestros objetivos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el miedo no tiene por qué ser un enemigo. Puede convertirse en un poderoso aliado si aprendemos a canalizarlo correctamente. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, nos dejó una frase profundamente alineada con este tema. El miedo es un obstáculo que desaparece cuando decides mirarlo de frente. Esta idea nos invita a confrontar nuestros temores en lugar de huir de ellos, transformándolos en una fuerza motriz que nos impulse hacia la acción. El miedo, en esencia, es una respuesta natural ante lo desconocido o lo que percibimos como una amenaza. Pero los estoicos nos recuerdan que gran parte de lo que tememos está fuera de nuestro control. Epicteto decía, no es lo que ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esto significa que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos elegir cómo responder a ellas. En lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos usarlo como un recordatorio de que estamos frente a una oportunidad de crecimiento. Una de las herramientas estoicas más efectivas para transformar el miedo en acción es la premeditatio, malorum o la visualización de los peores escenarios. Esta práctica no busca alimentar el miedo, sino prepararnos mentalmente para enfrentarlo. Al imaginar lo peor que podría pasar, nos damos cuenta de que incluso en ese caso tenemos la capacidad de responder con virtud y resiliencia. Como dijo Séneca, el que ha anticipado la llegada de los problemas los desarma cuando llegan. Este ejercicio nos ayuda a reducir la incertidumbre y a sentirnos más preparados para actuar. Otro aspecto clave es entender que el miedo a menudo es una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Los estoicos nos animan a abrazar esta incomodidad como parte del proceso de crecimiento. Marco Aurelio reflexionaba, el obstáculo se convierte en el camino. Esto significa que los desafíos y los temores no son barreras, sino oportunidades.
para fortalecer nuestro carácter y avanzar hacia nuestros objetivos. Para transformar el miedo en acción, también es esencial practicar la aceptación radical. Esto implica reconocer que el miedo es una emoción natural y que no podemos eliminarlo por completo. En lugar de luchar contra él, podemos aceptarlo como una compañía temporal en nuestro camino. Zenón de Sitio nos recuerda que, al mirar el miedo de frente, perdemos su poder sobre nosotros. La acción es el antídoto más poderoso contra el miedo. Los estoicos nos enseñan que, al dar el primer paso, rompemos el ciclo de la parálisis y comenzamos a construir momentum. Como dijo Epicteto, si quieres mejorar, empieza por hacerlo. No se trata de esperar a que el miedo desaparezca, sino de actuar a pesar de él. Cada pequeño paso nos acerca a la confianza y nos aleja del temor. El miedo no tiene por qué ser una cadena que nos ate. Puede ser el combustible que nos impulse a avanzar. Al aplicar los principios estoicos, podemos transformar nuestros temores en oportunidades de crecimiento, acción y autodescubrimiento. Como dijo Zenón de Sitio, el miedo solo tiene el poder que le damos. Al enfrentarlo con valentía, lo convertimos en una fuerza que nos lleva hacia adelante, no hacia atrás. 9. El hábito que te está saboteando sin que lo notes. ¿Sabías que tu cerebro está programado para detectar amenazas antes que oportunidades? Es un mecanismo de supervivencia que heredamos de nuestros ancestros. Imagina a un humano primitivo en la sabana. Si no detectaba un depredador a tiempo, no sobrevivía. Pero aquí está el problema. Hoy no hay tigres persiguiéndonos, pero nuestro cerebro sigue actuando como si los hubiera. Este es el hábito que te está saboteando sin que lo notes, el sesgo de negatividad. Tu mente está constantemente buscando lo que podría salir mal, lo que te falta, lo que no eres. Y aunque parece que lo hace para protegerte, en realidad te mantiene atrapado en una prisión mental. ¿Cómo funciona? Cada vez que te enfocas en lo negativo, tu cerebro libera cortisol, la hormona del estrés. Esto no solo te hace sentir mal, sino que refuerza el hábito de buscar más negatividad. Es un círculo vicioso. Piensas en algo malo, te estresas y tu mente busca más cosas malas para justificar ese estrés. Pero aquí está la curiosidad. Tu cerebro puede reprogramarse. No es fácil, pero es posible. Y todo comienza con la conciencia. ¿Cuántas veces al día te enfocas en lo que te falta en lugar de lo que tienes? ¿Cuántas veces anticipas lo peor en lugar de prepararte para lo mejor? Estos son los comportamientos inconscientes que refuerzan tu prisión mental. El primer paso para romper este hábito es identificarlo. Cada vez que te encuentres atrapado en un pensamiento negativo, pregúntate, ¿esto es realmente útil o solo es mi cerebro buscando problemas? Luego, redirige tu atención. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, piensa en lo que podrías hacer para que salga bien. Y aquí hay un truco poderoso. Cultiva el hábito de la gratitud. No es algo cursi ni espiritual, es ciencia. Cuando te enfocas en lo que tienes, tu cerebro libera dopamina, la hormona del bienestar. Esto no solo te hace sentir mejor, sino que debilita el sesgo de negatividad, como decía Séneca. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuánto de tu sufrimiento actual es real y cuánto es creado por tu mente? La prisión mental no es algo que te imponen, es algo que construyes sin darte cuenta. Y hoy puedes empezar a derribarla. Este video podría cambiar tu forma de ver las cosas. Pero primero, dime en los comentarios, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que el estoicismo te ha dejado hasta ahora? 10. ¿Cómo construir una mentalidad inquebrantable? Imagina por un momento que tu mente es como un músculo. Sí, tal cual.
Un músculo que, si no lo entrenas, se debilita, pero que, si lo ejercitas con constancia y enfoque, se vuelve fuerte, resistente e inquebrantable. Ahora, piensa en esto. ¿Cómo estás entrenando tu mente hoy? ¿La estás alimentando con pensamientos que la fortalecen o la estás dejando oxidarse en la zona de confort? Porque una mentalidad inquebrantable no es algo con lo que se nace, es algo que se construye. Y la buena noticia es que tú tienes todas las herramientas para empezar a construirla hoy mismo. El primer paso es entender que una mentalidad fuerte no significa no sentir miedo, duda o incertidumbre. Significa sentir todo eso y aún así avanzar. Es como un árbol que, aunque sacudido por el viento, no se rompe porque sus raíces son profundas. ¿Y cuáles son esas raíces para ti? ¿Qué es lo que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor parece estar en caos? Identificar tus valores, tus porqués, es esencial, porque cuando sabes por qué haces lo que haces, ningún cómo será lo suficientemente difícil como para detenerte. El segundo paso es practicar la resiliencia, y no se trata de ser invencible, sino de aprender a levantarte cada vez que caes. Cada desafío, cada fracaso, es una oportunidad para fortalecer tu mente. Piensa en ello como un videojuego. Cada nivel superado te hace más hábil, más preparado para lo que viene después. Y sí, a veces perderás vidas, pero eso no significa que el juego haya terminado. Simplemente reinicias y vuelves a intentarlo, esta vez con más experiencia y determinación. El tercer paso es cultivar la disciplina mental. Esto no significa ser duro contigo mismo, sino ser consistente. Es como ir al gimnasio. No verás resultados después de un día, pero si te mantienes constante, los cambios serán inevitables. Empieza con pequeños hábitos, como dedicar unos minutos al día a meditar, a leer algo que te inspire o a escribir tus metas. Son pequeñas acciones que con el tiempo construyen una mentalidad inquebrantable. El cuarto paso es rodearse de personas que te desafíen a ser mejor. Tu mentalidad es, en gran parte, un reflejo de las personas con las que pasas más tiempo. Si estás rodeado de personas que se quejan, que ven problemas en todo, es probable que tú también empieces a hacerlo. Pero si te rodeas de personas que buscan soluciones, que ven oportunidades donde otros ven obstáculos, tu mentalidad se fortalecerá. Porque la energía es contagiosa y tú decides qué tipo de energía quieres absorber. El quinto paso, y quizás el más importante, es practicar la gratitud. Sí, la gratitud. Porque una mentalidad inquebrantable no se trata solo de resistir, sino de encontrar belleza y aprendizaje incluso en los momentos más difíciles. Cuando agradeces por lo que tienes, por las lecciones aprendidas, por las oportunidades que te da la vida, tu perspectiva cambia. Ya no te ves como una víctima de las circunstancias, sino como un estudiante de la vida, siempre dispuesto a crecer. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda, no se trata de lo que pasa, sino de cómo respondes a lo que pasa. Una mentalidad inquebrantable no es algo que encuentras, es algo que construyes, y cada día es una nueva oportunidad para añadirle un ladrillo más. Porque al final, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y tú, querido amigo, tienes todo lo que necesitas para construir una mentalidad que no solo resista las tormentas, sino que salga más fuerte de ellas. Ese es tu poder, ese es tu camino, ese es tu legado. 11. La conexión entre tu cuerpo y tu mente. Hace un tiempo, viví una etapa en la que la ansiedad parecía haberse apoderado de mí. Me sentía atrapado en un laberinto de preocupaciones, como si mi mente estuviera en constante guerra consigo misma.
Un día, mientras intentaba calmarme, recordé algo que un amigo me había dicho. Tu cuerpo y tu mente no están separados, hablan el mismo idioma. Decidí probar algo simple. Salí a caminar. No tenía un destino en mente, solo quería moverme. Con cada paso, sentía cómo mi respiración se hacía más profunda y cómo los pensamientos que antes parecían aplastarme comenzaban a perder fuerza. Fue entonces cuando entendí el poder de la conexión entre el cuerpo y la mente. La ansiedad y el estrés no son solo estados mentales, también se manifiestan físicamente. Un corazón acelerado, músculos tensos, una respiración superficial. Son señales de que tu cuerpo está respondiendo a lo que tu mente está procesando. Pero aquí está la clave. Así como tu mente puede afectar a tu cuerpo puede influir en tu mente. Pequeños cambios físicos pueden ser herramientas poderosas para liberarte de esos estados emocionales abrumadores. Una de las técnicas más efectivas es controlar la respiración. Cuando estás ansioso, tu respiración se vuelve rápida y superficial, lo que refuerza la sensación de pánico. Prueba esto. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire por 4 segundos y exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Repite este ciclo varias veces. Este simple acto envía una señal a tu cerebro de que estás a salvo, ayudando a calmar la mente. Otro cambio físico que puede marcar una gran diferencia es moverse. No hace falta que sea un entrenamiento intenso. Incluso estirarte en tu silla o dar un breve paseo puede ayudar. El movimiento libera endorfinas, las hormonas del bienestar, y rompe el ciclo de tensión muscular que acompaña al estrés. También es importante prestar atención a la postura. Cuando estamos estresados, tendemos a encorvarnos, como si quisiéramos protegernos del mundo. Pero adoptar una postura erguida, con los hombros hacia atrás y la cabeza alta, no solo mejora tu apariencia física, sino que también envía un mensaje a tu cerebro de que estás en control. No subestimes el poder de conectar con tus sentidos. Tómate un momento para sentir el agua tibia en tus manos al lavarlas, escuchar el canto de los pájaros o saborear lentamente un trozo de chocolate. Estos pequeños actos de atención plena te anclan en el presente, alejándote de los pensamientos ansiosos. Como dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta frase nos recuerda que la paz interior, incluso en medio del caos, es posible si aprendemos a conectar con nosotros mismos, cuerpo y mente. Y Séneca, con su sabiduría, añade, es parte de la curación el desear ser curado. Esto significa que el primer paso para liberarnos de la ansiedad y el estrés es tomar conciencia de que nuestro cuerpo y mente están unidos y que pequeños cambios físicos pueden ser el inicio de una transformación profunda. Mi caminata aquel día fue más que un simple paseo. Fue un recordatorio de que mi cuerpo y mi mente están profundamente conectados. Al moverme, respirar y estar presente, logré liberarme de la ansiedad que me consumía. Tú también puedes hacerlo. ¿Qué pequeño cambio físico vas a probar hoy para reconectar con tu mente? 12. ¿Por qué intentar pensar positivo no siempre funciona? La idea de pensar positivo se ha popularizado como una solución rápida para superar emociones negativas y alcanzar el éxito. Sin embargo, la ciencia y la filosofía estoica nos muestran que este enfoque no siempre es efectivo y en algunos casos puede incluso ser contraproducente. Estudios psicológicos, como los realizados por la Universidad de Queensland, han demostrado que el pensamiento positivo forzado puede generar una desconexión entre nuestras emociones reales y las que intentamos proyectar, lo que lleva a un aumento del estrés y la ansiedad.
Esto se debe a que negar o reprimir emociones como el miedo, la tristeza o la frustración no las elimina, sino que las acumula en nuestro subconsciente, donde pueden manifestarse de formas más dañinas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrece una perspectiva más profunda y alineada con este tema. No te dejes llevar por la impresión inicial, sino dale tiempo a la reflexión. No juzgues las cosas por su apariencia, sino por su naturaleza. Esta frase nos invita a no forzar una visión optimista de la realidad, sino a aceptarla tal como es y a reflexionar sobre ella con claridad y serenidad. Los estoicos no promueven el pensamiento positivo superficial, sino la aceptación consciente de lo que está fuera de nuestro control y la acción virtuosa en lo que sí depende de nosotros. Una alternativa más efectiva al pensamiento positivo es la aceptación radical, una práctica respaldada por la psicología moderna. Investigaciones de la Universidad de California han demostrado que aceptar las emociones negativas, en lugar de reprimirlas, reduce los niveles de estrés y mejora el bienestar emocional. Esto no significa resignarse o quedarse estancado en la negatividad, sino reconocer y validar nuestras emociones como parte natural de la experiencia humana. Al hacerlo, podemos procesarlas de manera saludable y utilizarlas como guía para tomar decisiones más conscientes. Otra herramienta útil es la reestructuración cognitiva, una técnica basada en la terapia cognitivo-conductual que nos ayuda a identificar y cuestionar pensamientos distorsionados o irracionales. En lugar de reemplazar automáticamente un pensamiento negativo por uno positivo, esta técnica nos invita a analizar su validez y a buscar una perspectiva más equilibrada. Por ejemplo, en lugar de decir «todo va a salir mal», podemos preguntarnos «¿qué evidencia tengo para apoyar esta idea? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación?». Este enfoque nos permite enfrentar la realidad con honestidad y pragmatismo, sin caer en la negación ni en el optimismo ingenuo. Los estoicos también nos enseñan la importancia de la virtud y la acción como pilares para transformar nuestra mentalidad. En lugar de enfocarnos en cambiar nuestros pensamientos, podemos concentrarnos en actuar de acuerdo con nuestros valores, incluso en medio de la adversidad. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, pero también de la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Esto significa que, más que intentar pensar positivo, debemos esforzarnos por vivir de manera virtuosa, enfrentando los desafíos con coraje, sabiduría y autenticidad. El pensamiento positivo no siempre funciona, porque ignora la complejidad de nuestras emociones y la realidad de nuestras circunstancias. En su lugar, podemos adoptar un enfoque más profundo y efectivo, basado en la aceptación radical, la reestructuración cognitiva y la acción virtuosa. Al hacerlo, no solo cambiamos nuestra mentalidad, sino que también construimos una base sólida para enfrentar la vida con resiliencia y autenticidad. Como nos recuerda Marco Aurelio, la clave no está en cómo vemos las cosas, sino en cómo decidimos actuar ante ellas. 13. ¿Cómo dejar de ser esclavo de tus emociones? ¿Te has sentido alguna vez como un barco en medio de una tormenta, zarandeado por emociones que no puedes controlar? La tristeza, el enojo, la ansiedad parecen tomar el timón de tu vida, dejándote a merced de sus caprichos. Pero aquí está la verdad. Tú no eres esclavo de tus emociones. Puedes aprender a sentirlas sin dejar que te dominen. Primero, entendamos algo clave. Las emociones no son el problema. El problema es cómo reaccionamos ante ellas. Imagina,
Que las emociones son como olas en el océano. Puedes intentar luchar contra ellas, pero te agotarás y terminarás ahogándote. O puedes aprender a surfearlas, moviéndote con ellas en lugar de resistirlas. ¿Cómo se hace eso? Todo comienza con la conciencia. Cuando sientas una emoción intensa, en lugar de dejarte llevar por ella, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Por qué estoy sintiendo esto? No se trata de juzgarte, ni de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo. Aquí hay un secreto. Las emociones son mensajeras. No vienen a torturarte, vienen a decirte algo. La tristeza puede estar señalando una pérdida que necesitas aceptar. El enojo puede estar mostrando que alguien cruzó un límite importante para ti. La ansiedad puede estar advirtiéndote sobre un futuro que estás imaginando peor de lo que realmente es. Una vez que entiendes el mensaje, puedes decidir qué hacer con él. ¿Te sirve quedarte enojado o prefieres soltar y seguir adelante? ¿Te ayuda a preocuparte o es mejor enfocarte en lo que sí puedes controlar? Este es el verdadero poder. Elegir cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente. Y aquí hay una herramienta práctica, el diálogo interno. Cuando sientas que una emoción te está arrastrando, habla contigo mismo como lo harías con un amigo. Entiendo que estás triste, pero esto pasará. Sé que estás enojado, pero no necesitas actuar desde el enojo. Este pequeño cambio puede marcar una gran diferencia. 14. El secreto para tomar decisiones sin miedo. Imagina por un momento que estás parado frente a dos caminos. Uno parece seguro, familiar, pero sabes que no te llevará muy lejos. El otro es incierto, lleno de posibilidades, pero también de preguntas sin respuesta. ¿Cuál eliges? ¿Te quedas paralizado, analizando cada detalle, cada posible resultado, hasta que el miedo te impide moverte? ¿O das un paso adelante, confiando en que, sin importar el camino que elijas, tienes lo necesario para enfrentar lo que venga? Tomar decisiones sin miedo no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en tu capacidad para encontrarlas en el camino. El primer secreto para liberarte de la parálisis es entender que el miedo no es tu enemigo. Es simplemente una señal, una voz que te dice que estás a punto de salir de tu zona de confort. Y eso, aunque asusta, es exactamente donde ocurre el crecimiento. El problema no es el miedo en sí, sino lo que decides hacer con él. ¿Lo dejas tomar el control o lo usas como combustible para avanzar? Porque al final el miedo no desaparece, pero tú puedes volverte más fuerte que él. El segundo secreto es aceptar que no existe la decisión perfecta. Sí, lo leíste bien. No importa cuánto analices, cuántas listas de pros y contras hagas, siempre habrá un grado de incertidumbre. Y eso está bien, porque la vida no es un problema matemático que tiene una sola respuesta correcta. Es más bien como un lienzo en blanco, y cada decisión que tomas es una pincelada que añade color y forma a tu historia. Incluso si te equivocas, esa equivocación puede convertirse en una lección que te lleve a algo aún mejor. El tercer secreto es confiar en tu intuición. A veces pasamos tanto tiempo buscando respuestas fuera de nosotros que olvidamos que las respuestas más importantes ya están dentro. Tu intuición es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Y no se trata de tomar decisiones al azar, sino de escuchar esa voz interior que sabe lo que realmente quieres, incluso cuando tu mente está llena de dudas. ¿Cómo hacerlo? Pregúntate, si no tuviera miedo, ¿qué haría? La respuesta que surge de esa pregunta suele ser la correcta. El cuarto secreto es actuar, incluso cuando no te sientes completamente preparado.
Porque la verdad es que nunca te sentirás 100% listo. Siempre habrá algo más que podrías aprender, un detalle más que podrías considerar. Pero si esperas a sentirte completamente seguro, podrías quedarte esperando para siempre. La acción es lo que genera confianza, no al revés. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a la claridad y te aleja de la parálisis. Y el quinto secreto, quizás el más importante, es recordar que ninguna decisión es irreversible. A menos que estés eligiendo saltar de un avión sin paracaídas, siempre hay una manera de ajustar el rumbo. La vida es flexible y tú también puedes serlo. Si tomas una decisión y no funciona como esperabas, no es el fin del mundo. Es simplemente una oportunidad para aprender, crecer y tomar una nueva decisión. Así que la próxima vez que te encuentres paralizado frente a una decisión, respira profundo y recuerda. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo te detenga. Confía en ti, en tu intuición, en tu capacidad para adaptarte y aprender. Porque, al final, la vida no se trata de tomar decisiones perfectas, sino de tomar decisiones con el corazón y la mente abiertos, sabiendo que, sin importar lo que pase, tienes lo necesario para seguir adelante. Ese es tu poder, ese es tu secreto, ese es tu camino. 15. El primer paso para salir de la prisión mental. Imagina por un momento que tu mente es como una prisión. No una prisión de barrotes y celdas, sino una hecha de pensamientos repetitivos, miedos arraigados y creencias limitantes que te mantienen atrapado en un ciclo interminable de duda y desesperación. ¿Te suena familiar? Todos hemos estado allí, sintiendo que no importa cuánto lo intentemos, algo nos impide avanzar. Pero aquí está la verdad más liberadora. Tú tienes la llave para salir de esa prisión. Y no necesitas hacer algo monumental o complicado. El primer paso es más simple de lo que crees, pero su impacto puede ser transformador. Ese primer paso es tomar conciencia. Sí, tan simple y tan poderoso como suena, porque la prisión mental en la que vives no está hecha de ladrillos, sino de pensamientos que has aceptado como verdades absolutas. Pensamientos como no soy suficiente, nunca lo lograré o no merezco ser feliz. Y la única manera de desmantelar esas paredes es dándote cuenta de que están ahí. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, sin aferrarte a ellos. Pregúntate, ¿este pensamiento me está sirviendo o me está limitando? Y cuando te das cuenta de que muchos de esos pensamientos no son más que patrones repetitivos, sin base, en la realidad empiezas a quitarles su poder, pero no te detengas ahí. El siguiente paso es cuestionar esas creencias, porque muchas de las cosas que crees sobre ti mismo y sobre el mundo no son más que historias que te han contado o que te has contado a ti mismo. Historias que tal vez en algún momento te protegieron, pero que ahora te están limitando. Pregúntate, ¿quién dijo que no puedo? O, ¿qué pasaría si lo intentara? Y cuando empiezas a cuestionar, algo mágico sucede. Las paredes de la prisión empiezan a agrietarse. Ahora, aquí viene la parte más importante. Actúa. Porque la conciencia y el cuestionamiento son poderosos, pero sin acción todo se queda en teoría. Y no tienes que dar un salto enorme. Empieza con algo pequeño, algo que te haga sentir que estás tomando el control de tu vida. Puede ser algo tan simple como decir no a algo que no quieres hacer, o sí a algo que siempre has querido probar. Cada pequeña acción es un ladrillo que derribas de esa prisión mental. Y finalmente, practica la compasión contigo mismo. Porque salir de la prisión mental no es un proceso lineal. Habrá días en los que te sentirás libre y otros en los que te sentirás atrapado de nuevo. Y eso está bien.
Lo importante es que no te rindas, que sigas recordando que tú tienes la llave, que cada vez que te sientas atrapado puedes volver a tomar conciencia, cuestionar, actuar y ser compasivo contigo mismo. Así que, hoy mismo, date permiso para empezar. Porque la libertad no es un destino al que llegas, es una decisión que tomas en cada momento. Es el coraje de mirar tus miedos a la cara y decir, ya no me controlan. Es la valentía de creer que mereces algo más que una vida limitada por creencias que ya no te sirven. Y cuando das ese primer paso, por pequeño que sea, estás reclamando tu poder. Estás diciendo, esta es mi vida y yo decido cómo vivirla. Ese es el primer paso. Ese es el camino hacia la libertad. Y tú, querido amigo, ya estás en él. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti está despertando. Comenta abajo, llegué hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir permitiendo que tu mente te mantenga atrapado en esa prisión invisible? ¿O vas a tomar la decisión que cambiará todo? Este no es solo un video, es una invitación a la libertad. La libertad de vivir sin miedo, sin ansiedad, sin esa voz que te dice que no puedes. El primer paso ya lo diste. Estás aquí. El siguiente es aplicar lo que has aprendido, porque la teoría no te liberará, la acción sí. Hoy tienes la llave para salir de esa celda. ¿La usarás? Suscríbete y activa la campanita para no perderte más herramientas que te ayudarán a transformar tu vida. Y si este video resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite liberarse. Porque la libertad no es un destino, es un camino. Y ese camino comienza ahora. Recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de valiosas lecciones. Mantente fuerte en tu viaje y recuerda, no estás solo. Hasta el próximo video.